Buenas tardes a todos. Buenas noches a Un todos. gusto estar con ustedes para este nuevo sesión de webinar de Flasoc, que en este caso un debate vinculado a un tema muy importante. Es desarrollado por el Comité de Desarrollo Profesional, que lo coordina el doctor Samuel Seiref. Así que bueno, damos las bienvenidas a todos y Milo, adelante. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer, un honor y un gusto poder compartir algunas cosas entre todos y bueno, tratar de seguir creciendo como el objetivo de nuestro comité sobre todo. A nadie escapa que vivimos circunstancias extraordinarias. Hablamos de crisis, una guerra para la cual no contamos información, de un enemigo que no conocemos bien, hablamos de armas de dudosa eficacia y cambiamos todos los días. Tenemos encima un caudal y la velocidad de la información sin sustento real, científico, que nos apabulla. Es impresionante, vemos publicaciones a cada rato. Tenemos necesidad de tomar decisiones rápidas y aceleradas, y ahí también es importante realzar el papel de los buenos líderes. Necesitamos comunicación adecuada, permanente, ágil, eficaz, y encima en tiempo real. Se habla de gestionar el caos. Yo creo que ninguno de nosotros tiene certeza de nada y todo parece impredecible, y ahí es lógico que nos embarguen sentimientos como el miedo, la desazón, incertidumbre. Pensemos qué actitud tenemos y qué comportamiento hemos tenido a nuestro alrededor y propio respecto al contagio. Y pensemos también cuántas virtudes y cuántas miserias humanas nos toca ver. Esto pone a prueba nuestra salud física y mental. Tenemos miedos, tenemos fobias, y para colmo debimos aprender un sinnúmero de normas. A todo el mundo se le ocurre poner normas, normas locales o municipales, provinciales, nacionales, internacionales, para complicarle lo que hace a nosotros como profesionales en distintos ámbitos con necesidades diferentes. Recordemos también de que cumplimos muy poco normas viejas. Fíjense, para muchos tuvieron que aprender a lavarse las manos, usar barbijo, protegerse al toser, normas ancestrales que parece que las tenemos que aprender de nuevo. Y también parece mentira de que estamos hablando de salud pública, salud privada, obras sociales, prepagos. ¿No será el momento de que nos tenemos que plantear de que tenemos que tener otro enfoque? Vamos a hablar también de nuevas relaciones y formas de atención. Se habla de telemedicina, de redes, de formas de facturación y pago. No tenemos formación todavía para ello. Tenemos que revisar todos nuestros conocimientos y nuestras actitudes. Y para eso también en esto vamos a charlar sobre el papel que tiene la bioética, la medicina legal y, ¿por qué no?, moral y religiones. En resumen, todos tenemos necesidad de guía sustentada en la ciencia y no en la opinología o en la a mí me parece, como dice un amigo. Otra frase remanida, pero que creo que ya cada vez la interiorizamos, es que ya nada es ni será igual. Entonces, para este primer debate vamos a contar con el doctor Egon Guzmán de Chile, que se va a referir sobre todo al acto médico en tiempos del COVID-19, el doctor Alfredo Beitía de Panamá, que va a hablar de las políticas públicas y el profesional que trabaja en los servicios médicos que asisten pacientes con COVID-19, el doctor Rodrigo Zamora de México, que va a hablar qué hacemos en el consultorio, y finalmente el doctor Juan Andrés Pérez Bulls de Venezuela, que se va a referir a qué hacer durante la atención de pacientes en el ámbito hospitalario. Finalmente se va a abrir una discusión donde van a participar el resto del comité, la doctora Diana Gallo y la doctora Janet Huerta, de Colombia y México respectivamente, y por supuesto vamos a ir estando abiertos durante las charlas, en las conferencias, en el chat, para que vayan haciendo las preguntas y tratar de hacer la discusión final. Entonces voy a pasarle la palabra al doctor Egon Guzmán de Chile, que es participante de múltiples comités de Flasoc, participa del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, de los comités científicos de Flasoc, ha sido miembro del board de FIGO, pero les diría que, en resumen, es un activo participante de todas las entidades deontológicas de Chile, y como tal
su tema creo que nos va a apasionar y vamos a disfrutar. Egon, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muy buenas noches a todos ustedes. Tenemos una linda concurrencia, vamos en 103. Voy a poner la pantalla. No encuentro ahora el lugar donde dice compartir pantalla. La otra vez me fue muy fácil, ahora no lo encuentro. Aquí está, compartir pantalla. Entonces, ¿se ve bien ahí o no? No se ve bien ahí, espérate. ¿Ven bien la presentación? ¿Me escuchan? Sí, cliqué en la pantalla. Ahí está. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, se ve muy bien, pero lo ideal sería que cliques en la pantallita como si pudieras exponer en cualquier pantalla. Ahí está. ¿Ahí te parece? Bueno. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, ya. Bueno. Lo primero que tengo que contarle que, nada nuevo, que el mundo ha tenido varias pandemias, más de 20 grandes pandemias. La primera fue la viruela, que mató 300 millones de personas. La que sigue fue el sarampión, que mató 200 millones de personas. Y tenemos la gripe española, mal llamada así, porque partió en Kansas, que mató 100 millones de personas. Y tenemos una bastante actual, que es el SIDA, que ha matado aproximadamente a 35 millones de personas. Y hay otras pandemias como la difteria, el ébola, la fiebre amarilla, el cólera, etc. No me voy a referir a eso, pero existen varias de estas, la peste negra, pero hay algo que siempre me ha llamado a mí la atención. Se nos muere una mujer cada 90 segundos. Y si bien no es una pandemia infecciosa, mata millones, y no tenemos ninguno de estos debates y tanta difusión como el COVID actual. Y por cáncer cérvico-uterino se muere una mujer cada 2 minutos, o sea, en el año se mueren alrededor de 31 a 32 millones de mujeres. O sea, tenemos pandemias pendientes de hace bastante tiempo. Ahora, todos los gobiernos han solicitado tener una mesa social, que se llama. Y esta mesa social tiene que estar constituida por expertos. Expertos en la ética y en la bioética. Expertos de centros universitarios, donde está la evidencia científica, de las sociedades científicas y también de los comités de ética, y donde tengan buenos colegios médicos, el comité de ética del colegio médico. Porque aquí están los expertos que de alguna manera van a hacer las sugerencias y las minutas necesarias para aconsejar a las autoridades de salud las recomendaciones y las indicaciones necesarias para combatir esta pandemia. ¿Cuáles son los deberes éticos que tenemos que tener nosotros como médicos? La principal es tener la mayor evidencia científica disponible. Por lo tanto, el rol de los expertos es crucial. Por eso que estas mesas sociales tienen que constituirse en todos los países. La necesidad que en estas mesas estén todas las áreas cubiertas de los desmodelamientos matemáticos que te van proyectando las curvas y en cuánto tiempo vas a llegar a una meseta. Y por supuesto, todas estas pandemias la población, ansiedad, angustia, están todos los aspectos psicológicos y sociológicos, entre otras, porque te indican cuarentenas, por ejemplo, y hay gente que está hacinada en los suburbios y que viven prácticamente de trabajos muy informales, y si no salen a la calle se mueren de hambre. Entonces empiezan a aparecer otras dificultades. Además, la realización de consultas permanentes y continuas a los especialistas. O sea, la autoridad en el día a día, todos los días,
le van a surgir dudas y para eso va a tener como apoyo, digamos, los expertos para darle las indicaciones más confiables y más transparentes de la información. Y, por supuesto, tiene que haber un liderazgo único y confiable. Y no que pase que en la televisión, en los programas de farándula, aparecen un montón de médicos. Yo le pregunto a ustedes, ¿algunos de los panelistas que estamos aquí son expertos en COVID? Yo soy un humilde obstetra y no soy un experto en COVID. Y por lo tanto yo tengo que preguntar necesariamente a los expertos en infectología y a los que ya, de alguna manera, los más viejitos, así es que queda alguno por ahí que haya vivido alguna de estas pandemias anteriores. ¿Cuáles son nuestros deberes éticos ahora? Una comunicación con la comunidad, que debe ser fluida y permanente, oportuna, abierta y regular. Es prioritario asegurar la protección de los trabajadores de la salud. Si no nos pasa, como nos está ocurriendo a nosotros, que en la primera línea los trabajadores de la salud se nos infectan con el COVID y tenemos hasta colegas muertos. Y muchos colegas muertos en el mundo y también en Chile. El equipo completo debe estar en el centro de la preocupación de las autoridades para brindarle los elementos de protección personal. Y el equipo de salud no es solamente el médico, es el equipo de salud. Y además comprende desde la atención primaria, los centros de laboratorio, la toma de exámenes, los servicios de urgencia, la hospitalización y por supuesto las unidades de cuidados intensivos. Las medidas de autocuidado en salud cobran aquí especial importancia. Es necesario desde el inicio la protección de la privacidad de los datos, mayor sensibilidad y empatía con los requerimientos psicológicos de la población, responsabilidad con la validez de la información, no los fake news y la rendición de cuentas, evolución de la pandemia día a día para que tenga además legitimidad y credibilidad de las autoridades por parte de la sociedad. En esta pandemia se debe, por supuesto, y aquí empiezan a chocar parte de los principios éticos, que es mantener las libertades personales, pero tienen que estar supeditadas al bien común. El principio de la autonomía se respeta, pero tiene que estar supeditado a esto porque existen otros principios como la no maleficencia y la imprudencia que pueden causar mucho más daño que la autonomía. Resaltar la necesidad ética de seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Si la autoridad decreta cuarentena es porque tiene en sus manos la incidencia de la enfermedad, el número de casos, el número de muertos, y por lo tanto sabe que si no se toman esas medidas se va a disparar la curva y se va a escapar de las manos, como ya ha ocurrido en países mucho más desarrollados que el nuestro. El diagnóstico tiene que ser oportuno, a través de test de la población. Y aquí empiezan una serie de test. ¿Qué me sirve? El PCR, la determinación de inmunoglobulina, unos kits que hoy en día que están apareciendo que muestran la secuencia del ARN del virus, etcétera, etcétera. La cantidad y la calidad reviste gran importancia en los exámenes. Se debe testear a la mayor parte de la población posible, porque acuérdense que tenemos vectores, tenemos contagiados asintomáticos, pero este virus es espantosamente contagioso. Y así poder aislar la población en forma segura, cumpliendo las indicaciones de la autoridad sanitaria. Es de gran importancia que el acceso a los tratamientos en la pandemia no esté supeditada, por ejemplo, al factor económico del paciente. En ello deben primar siempre los criterios y principios de equidad y solidaridad en el acceso a los requerimientos de la salud. Por supuesto que es fundamental que previo al análisis de los diagnósticos y el tratamiento en la pandemia, respetar la dignidad de cada paciente, sin diferencia a sus características personales ni sociales, ni étnicas, ni de sus enfermedades crónicas.
Junto a las necesidades individuales se destaca el valor de lo comunitario. Se debe cuidar de manera especial la responsabilidad compartida en épocas de pandemia, el cuidado de los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer ahora en la gestión hospitalaria? Planificación y coordinación centralizada de las necesidades, tanto de equipamiento médico como de los principales insumos que se requieren en el tratamiento y en el manejo de esta pandemia. Estas decisiones logísticas y clínicas deben considerar los pronósticos, las proyecciones de crecimiento del número de casos totales. Es necesario desarrollar nuevas áreas hospitalarias. Llega un momento que necesitamos reconversión de camas. Tenemos que hacer convenios con el sector privado, que tiene que estar en la misma línea que la parte pública. De hecho, aquí en Chile se hace. La autoridad puede tomarse no solo la medicina privada, sino que incluso ha tomado hoteles y ha utilizado hoteles para enviar pacientes no críticos, pero pacientes sospechosos que no pueden guardar la cuarentena o no tienen las condiciones para eso. Por supuesto, crecimientos de áreas de unidad de cuidado intensivo y el equipamiento que es crítico. Hay pacientes que no tienen ventiladores mecánicos. Hoy en día hay una guerra por adquirir ventiladores mecánicos en el mundo. Y hay algunas veces que hay que traer ventiladores mecánicos camuflados, porque si no te requisan barcos o aviones y se quedan esos equipamientos en los países donde recaló el barco o el avión. Y por supuesto que tiene que haber una formación y capacitación del personal de salud e información, sobre todo en la parte ética con el personal de salud. En relación al equipo de salud, hacer énfasis en la protección personal para el trabajo del equipo clínico en forma integral. Darle apoyo psicológico y emocional. Se nos quiebran la gente que está en la primera línea. Se agotan porque a veces tienen que hacer turnos eternos. Reanimación de pacientes en forma constante, pronación de otros pacientes. Nosotros estamos llegando a cerca de un pique de ocupación de camas UTI y eso hace necesariamente que tenga espera de pacientes por estos recursos. Tenemos responsabilidades compartidas en términos del autocuidado. La población de repente lee muy mal, digamos, no le cree a la autoridad sanitaria. Cuando le dice, oiga, mantenga el distanciamiento social, póngase una mascarilla, lávese las manos frecuentemente, algunos creen que es un juego. El mensaje de que esto mata a los pacientes de la tercera edad, que dice, yo tengo 20 años, así que me voy de fiesta nomás. Pero ellos son unos vectores muy importantes para que esta pandemia haya crecido grandemente. Es importante cuidar al personal de salud en la realización de ciertos ritos, ver morir la gente, ver pacientes graves, el tener que darle las malas noticias a la familia, digamos, es angustiante. Ahora, la admisión de los pacientes al hospital. Concepto. Es importante cuidar por sobre curar. Más vale prevenir que curar, decía el dicho. Pacientes graves de otras patologías también requieren una respuesta clínica y una atención adecuada a su realidad. No solo tenemos pacientes COVID, seguimos teniendo las patologías habituales nuestras. Y nuestro cono sur está entrando por lo menos en otoño para el invierno, donde bajan las temperaturas y aparecen una serie de otras enfermedades respiratorias que aún nos van a necesitar más nuestro sistema sanitario. Establecer que los criterios de admisión son flexibles ante la pandemia con evaluación permanente. Utilizar todos los medios disponibles, pero que no signifique
un ensañamiento terapéutico. A veces tenemos pacientes octogenarios o más, con múltiples patologías, con cánceres en última etapa, que en realidad uno lo que tiene que hacer ahí es mitigar el dolor y ayudarlo a un buen morir, y no colocarle un ventilador mecánico para prolongar la vida en forma indebida. Resaltar el concepto de la autonomía del paciente, basada en la información y comunicación, prudente, adecuada y con los familiares en caso de que se produzca agravamiento. Y nos vamos a enfrentar, por supuesto, como ya nos está pasando a nosotros, que tenemos que trasladar pacientes de un centro menor a uno de mayor complejidad, y esto debe ser planificado y evaluado con antelación. Tiene que haber una adecuada coordinación, especialmente con las fuerzas. Además, es de gran importancia porque este traslado habitualmente es aéreo y requiere, digamos, de todas las medidas necesarias para que no se contamine la gente que hace el traslado y que el paciente no se nos muera en el camino. Tratamiento de los pacientes en UCI, estoy hablando de los lineamientos generales y éticos. Decisiones de ingreso a la UCI, tratamientos, procedimientos invasivos de cuidado deben ser analizados por el equipo médico, con el paciente y los... 2 minutos, Egon. Opinión de especialistas, apoyarse en la opinión ¿Estamos desconectados? Se ¿No? desconectó. Se Nos desconectó. quedan 2 minutos, Egon. Si querés redondear tu charla. Espérate, a eso es lo que voy a hacer. Ya. Compartir pantalla. Estamos aquí. Aquí estamos. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Sí? Ya. Estábamos en los tratamientos en la UTI. Decía yo que en la pandemia el acceso a la salud debe ser similar para todos los pacientes, sin distinción de ningún tipo. No me quiere funcionar esto. Ahora hay algo que me pasa. Ahora sí. Arriba. ¿Cuáles son los dilemas fundamentales que se nos presentan? Es el dilema de la última cama. Llega un momento que ya no tenemos más espacio para tratamiento UTI. A veces tenemos ventiladores y no tenemos equipos de salud detrás de ellos para manejarlo en forma adecuada. Por lo tanto, a veces se necesita la capacitación del personal en forma flash, rápida, para poder tener la asignación de los recursos y tener prioridades clínicas objetivas valoradas por los especialistas. Los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, la edad, su pronóstico y la recuperación son esenciales para definir los esfuerzos terapéuticos y tecnológicos. Y aquí es muy importante, por supuesto, la opinión de los comités de ética. Y nos debe preocupar quién no utilizará la última cama. Reflexiones finales, creo que ya estoy cerca del tiempo. Los lineamientos éticos generales en una pandemia permiten adelantarse a decisiones difíciles. Una adecuada planificación de salud prioritaria, el manejo clínico, la comunicación fluida con el paciente y su principio de autonomía de la paciente. El tratamiento intensivo debe ser
proporcionado a las condiciones previas. Los cuidados paliativos se deben entregar a todos los pacientes. El acompañamiento y la comunicación permanente con el paciente y la familia se debe tener presente los principios de privacidad, dignidad y cuidado que requiere. La centralidad de la persona debe ser lo que guían estos lineamientos éticos. Gracias. Muchas gracias, Egon. Vamos a continuar entonces con Alfredo Beitía de Panamá. El doctor Alfredo Beitía es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, funcionario de la Caja de Seguro Social de Panamá, miembro del Comité de Desarrollo Directivo de FLASOC, y miembro del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, siendo el tesorero de la sección Centroamérica. Además es miembro de la Asociación Americana de Patología del Tracto Genital Inferior. Alfredo va a hablar de políticas públicas y el profesional que trabaja en los servicios que atienden pacientes con COVID-19. Alfredo, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Perfecto. Perfectamente. Buenas noches. Agradecemos al Comité de Desarrollo Profesional de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología por esta invitación, en especial al doctor Samuel Sarrier. Hoy nos toca hablar acerca de las políticas públicas en el profesional que labora en servicios médicos que asisten a pacientes con COVID-19. El planteamiento de problemas, tenemos un verdadero crisis sanitaria, una pandemia mundial provocada por un nuevo coronavirus, COVID-19. Los casos globales ya están estimados en 4.6 millones a nivel mundial. Hay 311.847 pacientes fallecidos. Para América, ya superamos los 2 millones de casos, con 115.120 pacientes fallecidos. En Latinoamérica nos tocan 450.000 casos ya confirmados y han fallecido unas 25.200 pacientes aproximadamente. Los países con mayor número de casos de COVID se encuentran a nivel mundial: los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, y Brasil ya superó a España, que está de cuarto lugar. En Panamá, los casos confirmados diarios, aparentemente nuestra curva epidemiológica para COVID-19 se ha mantenido una meseta estable, con un número estable día por día y constante desde finales de abril y comienzos de mayo, el número de casos registrados. A pesar de que el país tiene una estricta cuarentena vigente desde el pasado 25 de marzo, con una finalidad de evitar básicamente el incremento de los contagios y con ello el colapso del sistema sanitario. Para el día de ayer tenemos contabilizado en total 9.867 casos, 281 pacientes fallecidos. De estos nuevos casos, 141 fueron reportados el día de ayer. En aislamiento domiciliario, unas 3.055 pacientes. Como se mencionó anteriormente, también podemos aislarlas en hoteles, en un grupo de pacientes también si es necesario. Hospitalizados hay 337 y hemos mantenido en UCI un total de 70 pacientes en las últimas 2 semanas. Definitivamente no hemos superado las 100 pacientes. Eso es una ventaja para mantener los sistemas de salud andando. Para los cambios que podemos observar en la pandemia, existen 2 desafíos importantes que enfrenta la comunidad sanitaria. Y ya lo mencionaron anteriormente, los retos médicos, los desafíos médicos. Nos enfrentamos a un nuevo virus que no conocemos, estamos aprendiendo cómo no contagiarnos, estamos aprendiendo a no contagiar, estamos aprendiendo a tratar a las pacientes, obviamente, y tratar de salir de este atolladero. Pero también existen otros desafíos como son los retos en el comportamiento. Las ciencias del comportamiento son relativamente nuevas y básicamente estudian cómo enfrentar diferentes situaciones de acuerdo a la posibilidad, cómo comportarnos en diferentes situaciones de acuerdo a los estímulos que obtengamos. El ser humano presenta diferentes tipos de procesos conductuales ante una crisis sanitaria. Si hay una situación de emergencia como la actual, está actualmente vivida, comienza con una percepción de la situación. Existe una situación de alerta o choque, en donde es importante en este momento que la información sea lo más honesta, adecuada y
y unificadamente posible. ¿Para qué? Para que el juicio que se haga en ese momento sea un juicio rápido, instintivo y tomar acciones o planes de acción lo suficientemente coherentes. Posteriormente viene una reacción. Ahí sí nuestras decisiones o juicios son más lentos y dependemos mucho de lo que es la experiencia y el adiestramiento previo que tengamos anteriormente. Pueden influir nuestras emociones, el miedo, la ansiedad, pero al final existe una etapa que es la etapa de resolución, en donde definitivamente ya tomamos una conducta dependiendo de la situación en la cual estamos. Ya sea una conducta de escape, en donde podemos disminuir los riesgos evitando, nos dicen que tenemos que tener ciertas conductas y tenemos que, obviamente, para evitar los riesgos de infección o muerte, tenemos esas conductas de escape. Hoy conductas de inhibición, en donde interrumpimos las conductas aprendidas, o estupor, donde no reaccionamos a estímulos ambientales, o evitación, que definitivamente no hacemos nada. Pero al final tenemos una nueva situación o una realidad nueva que tenemos que enfrentar. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque si sabemos cómo se va a comportar las personas positivamente o negativamente, tenemos que evitar comportamientos desordenados o caóticos. Si le damos la información adecuada a las pacientes, evitamos comportamientos en donde se puedan infectar a las pacientes o esa paciente pueda infectar a los demás. Alfredo, sí. A ver si minimizas un poquito la pantalla. Aparece una mancha negra en el medio, pero no sé si es cuando se comparte la pantalla completa. Entonces, a ver si dejas de compartir la pantalla completa, a ver si se va ese manchón negro que aparece ahí en la presentación y que tapa una parte de la diapositiva. Ahí está. A ver, porque ahí se ve bien, pero a ver, avanza. Señor, ahora. Sí, se ve en la parte izquierda, pero bueno, lo importante es que no tape la presentación. Sí, cuando la pones en grande, sí, ahí sí no se ve. ¿Ahora? No, ahí sí no. Tiene que ser en la anterior. ¿La minimizo? Sí, un poquito, porque igual se ve bien. Ok, ahí. A ver. Sí. Sí, cuando la pones en grande, ahí es donde aparece la mancha. Ahí se ve bien. No está en la modalidad de presentación, pero se ve bien. Estamos ante una crisis sanitaria. Tenemos un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es una entidad nosológica nueva, que ha provocado una crisis muy compleja desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico. Definitivamente nos ha creado una realidad nueva, en donde esta realidad no estábamos preparados para ella, nadie ha estado preparado para ella, y sin embargo la tenemos. De repente perdemos nuestras libertades, hay confinamiento generalizado, hay desempleo, también hay incertidumbre al futuro que podemos tener. Y ahí definitivamente las políticas públicas de salud, junto con los gobiernos que no estaban preparados, deben tomar decisiones o acciones de apoyo precisamente a tratar de minimizar los problemas en la crisis que se está confrontando. No solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista económico y social. Las intervenciones específicas que hacen los gobiernos necesariamente para hacer frente a los problemas sanitarios, eso es la política de salud pública, y que básicamente las pueden enfrentar a través de la prevención y la promoción de la salud. Se debe dar una especie de impulso, se debe dar una especie de empujoncito en donde para poder mejorar lo que es la protección social, el acceso universal y también los sistemas de salud, tanto APS como también los sistemas hospitalarios. Esos ya lo mencionaron, las medidas preventivas. Si decidimos qué tenemos que hacer, estas son las medidas que tenemos que hacer, por ejemplo, mediante un liderazgo efectivo, en donde se define el liderazgo efectivo en donde se influencian las pacientes, en donde tratamos de influir mediante la autoridad, el servicio y la honradez. Medidas preventivas de aislamiento, distanciamiento, higiene, definitivamente son extremadamente importantes. Lavado de manos, utilizar la mascarilla. Esto provoca una nueva realidad y cambios de las conductas sociales,
que obviamente lo ideal es que estas conductas sociales sí, disciplinadamente deben estar encaminadas a prevenir las muertes. ¿Está bien? Y definitivamente, generalmente nos comportamos tratando de lo que significa, dándole más importancia a lo que perdemos. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando pensamos que vamos a perder más de lo que hemos obtenido en el transcurso de nuestra vida, de repente nuestras conductas pueden cambiar significativamente. Y definitivamente esta es una situación en donde es importante tener esto en cuenta. La mayoría de las instituciones deben satisfacer legítimamente las necesidades tanto de los profesionales de la salud, al equipo de salud y también a la paciente. Estas necesidades de la salud definitivamente se encuentran incluidas en lo que es el equipo de protección personal, necesidades emocionales del paciente y también de los médicos, la alimentación, salud y seguridad de toda la población. Estas satisfacciones en la necesidad de personal sanitario, podemos mencionar lo siguiente. Sabemos que el riesgo de contagio del coronavirus es mucho más alto en los hospitales y también en transporte público, bancos, elevadores, cines, academias, gimnasios, mercados, supermercados. En Panamá definitivamente todo esto lo tenemos cerrado. Pero miren, los consultorios médicos definitivamente no se quedan atrás con respecto al riesgo. Los consultorios médicos privados o consultorios médicos de atención primaria y los hospitales tienen un riesgo importante con respecto al contagio. ¿Cuál es el objetivo primordial con respecto a evitar esta situación? Es básicamente no contagiarse y no contagiar. Tratar de mantenernos sanos y obviamente que los demás no se contagien. Debemos asumir que la mayoría, el 100% de todas estas pacientes que estamos atendiendo están infectadas y debemos tratarlas como tal. De ahí que la importancia de la protección. En esta época, en COVID-19, el equipo de personal de protección para el personal sanitario es este que se encuentra aquí. Y el preferido, obviamente, es que aquellas que tengan pantallas o gafas, que se utilice un respirador N95 mayor para poder evitar o cubrir lo que es la nariz y la boca, las batas de aislamiento, los guantes, miren los guantes que están acá. Este equipo es el más preferido. Sin embargo, se acepta, y es importante recalcarlo, si no tenemos la N95, podemos utilizar lo que son las máscaras quirúrgicas como una alternativa aceptable, las pantallas o las gafas, las batas, y recuerden siempre los guantes, que estén limpios y no necesariamente tienen que estar estériles. Este es básicamente nuestro equipo de trabajo y que tenemos que, en esta nueva realidad, tratar de cumplir de una manera disciplinada. Obviamente que nos provean los insumos también. Les traigo esta gráfica básicamente para que miren, no solamente no estamos solos, hablaron de equipo de salud, el médico, la enfermera, pero también tenemos recepcionistas en las consultas externas privadas y tenemos pacientes también que van a acudir a nuestras consultas y tenemos que también darles su protección, la protección adecuada que ellas deben tener. Pacientes definitivamente no podemos ver pacientes sin su mascarilla, preferiblemente quirúrgica. Con respecto a la recepción de pacientes y para tratar lo que es la disminución de las infecciones, tenemos que estas pacientes deben llegar con sus citas previas a horas específicas para tratar de disminuir la cantidad de pacientes que se aglomeren en la consulta externa. Debemos tener algún tipo de triage en donde podamos identificar que estas pacientes hayan tenido un contacto gripe previamente o contacto con pacientes con COVID positivo. Eso se puede, ya existen apps que se pueden utilizar. Utilizar también tapabocas, verificar que ustedes utilicen lentes y debe, en general, y se recomienda solo atender una paciente por vez. En la recepción de pacientes, cuando llega a la clínica, alguien debe verificar si no va acompañada, que tenga su tapaboca, que tenga sus lentes, que tenga caretas, que tenga guantes, y dejar una silla, por lo menos de distanciamiento de 2 metros en la consulta externa. Es importante también tamizarlas con respecto a la temperatura. Aquellas que tienen temperatura de mayor de 38, definitivamente hay que indagar más. Y otros datos como el contacto a lavarse las manos antes y después de la consulta, higienizar el lugar donde la paciente se sentó, higienizar también los servicios sanitarios donde la paciente se utilizó y no utilizar toallas en común. Con respecto a la consulta médica en sí,
es importante garantizar siempre la higiene del mobiliario, garantizar el equipo de protección personal, colocarse los guantes nuevos con cada paciente e iniciar el protocolo de atención. Esto es una nueva realidad, tenemos que asumirla y definitivamente el mundo cambió y tenemos que adaptarnos a esto. Si es posible, la silla del paciente debe estar a 1.5 metros del médico y de preferencia la paciente y el médico deben portar unas caretas protectoras. No podrá permanecer en la clínica 2 pacientes a menos que el espacio sea el adecuado. Todo para disminuir nuestros riesgos. Ya a nivel hospitalario, ustedes conocen básicamente la presencia de aquellas pacientes con COVID sospechoso o confirmados, utilizar el equipo de protección personal mucho más con pasos. Esto se tiene que, un paso a la vez, se tiene que hacer de una manera ordenada y para no evitar ponérselo adecuadamente, y al final también retirarlo con estos mismos pasos del 1 al 11. Se tienen que seguir estos mismos pasos porque si no lo siguen de esa manera, la mayoría de los pacientes que se infectan generalmente se infectan porque a la retirada del equipo de protección personal no se realizó bien. Con respecto a la atención médica y la necesidad de prestar la atención a pacientes con COVID positivo, es un virus nuevo, estamos conociendo cómo actúa, produce muertes y pacientes de riesgo definitivamente, pero definitivamente tenemos que atenderlo. Y debemos saber que la base, debemos saber que la base de la atención médica como se mencionó anteriormente, es el tratamiento aplicado oportunamente y la prevención basado siempre en la mejor evidencia que tengamos hasta el momento. Evitar los posibles daños primarios o secundarios en las pacientes, y también se debe respetar la dignidad y los derechos del enfermo, y también debe garantizar que la gestión de los recursos sea lo más eficientemente posible. Esto es algo que prácticamente algo mandatorio de la ONU, en donde toda paciente o persona que tiene derecho a cuidarnos, a cuidados médicos, que si se infecta con coronavirus, porque es un derecho humano. Asimismo, como si nosotros nos infectamos como médicos, queremos que nos cuiden y nos traten de la mejor manera, definitivamente es un derecho humano, tenemos que tratarnos a las demás personas igual. Algunos principios con respecto a la protección ante una transición segura, y esperemos que esta pandemia tenga su punto de resolución este año o el otro, pero es importante y tenemos que promover la protección basada en la mejor evidencia en pacientes, por ejemplo, que tengan una experiencia segura de protección, que es lo que acabamos de hablar, es la nueva realidad que tenemos que asumir, en donde todos estamos infectados y todas las pacientes están infectadas y tenemos que tratarlas como tal. Mitigar el impacto de la atención diferida. Hay que minimizar los riesgos de los pacientes que son más vulnerables, que tengan mayor riesgo de infecciones. Tenemos que minimizar esos riesgos también. En el punto de vista del profesional de salud, tenemos que saber que hay que garantizar la seguridad de todo el personal de salud. Y eso es extremadamente importante. Y que las entidades, la parte gubernamental y la parte de salud pública, es importante que nos mantengan los insumos adecuados. Hay que también replantear el ambiente de trabajo tradicional. Ya tenemos que exigir con mayor vehemencia lo que es la limpieza. Cada vez que sale la paciente, limpiar, lavarnos las manos, cambiarle unos guantes si es necesario con cada paciente. Todos estos puntos son extremadamente importantes. Mantener la flexibilidad y volver a implementar en caso de que otra vez haya otro rebrote también es extremadamente importante. Con respecto a las organizaciones, hay que influir que en donde la tecnología que se vaya a utilizar sea la más adecuada y apropiada. Respetar los recursos, por ejemplo, que nos tengan siempre un equipo de protección personal, reformular el manejo de las secuelas clínicas, y básicamente, en la comunidad también hay que ampliar
las pruebas a la comunidad, la infraestructura, el soporte, identificar a las pacientes positivos, aislarlas y darles seguimiento. Esto es extremadamente importante. Y en la medida que se hagan más pruebas para detección, así se van a detectar más pacientes. La idea no es detectarlas, sino es aislarlas para disminuir los contactos. Y de esta forma tratar de mitigar la pandemia. En general, si ven esta gráfica, debe existir un equilibrio entre las políticas públicas de salud y el profesional que atiende a pacientes con COVID-19. Recuerden que para los médicos, el profesional de salud, o para todos nosotros, esto es como si fuera una especie de duelo, en donde básicamente ahí existe la zona de miedo, la zona de aceptación, la realidad. Aprendemos de esta realidad y vemos claramente la situación y posteriormente podemos superarla desde lo aprendido y podemos disfrutar el momento, agradecemos lo que tenemos en este momento y también lo que hemos dejado. Pero es importante que la adaptación a la realidad ocurra. También debemos manejarnos con respecto a los principios éticos de la atención, siempre mantener suplir o mantener todo lo necesario económicamente y de equipo necesario para poder afrontar esta epidemia, y las medidas preventivas, tenerlas a la mano y mantener la seguridad social por el bienestar de todo el país, y obviamente todo basado en el servicio y la honestidad. Me gustó esta frase que la ONU en marzo del 2020 pronunció, en donde los expertos reconocieron la invaluable labor de los trabajos de salud de todo el mundo, calificándolos como héroes en la batalla contra COVID. Enfrentan cargas de trabajo inmensas, arriesgan la vida y se ven frente a dilemas éticos como los recursos que escasean. Los trabajadores sanitarios necesitan todo el apoyo posible de los estados, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto para poder vencer este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahora le vamos a dar la palabra a Rodrigo Zamora Escudero, de México. Rodrigo es profesor adjunto de Ginecología y Obstetricia de la UNAM, es vice-chair de la sección México del EICOG, del American College, y además es miembro del Comité de Educación para Residencia de Ginecología y Obstetricia, también de la EICOG. Escuchamos, Rodrigo. Rodrigo va a hablar de qué hacer en la atención del consultorio. Hola, muy buenas noches a todos. Es un privilegio estar en este debate. Agradezco muchísimo a Samuel Seirez la invitación, al Comité de Desarrollo Profesional, al doctor Ramuspe. Y bueno, aquí lo que vamos a hablar es de qué hacer con la atención en el consultorio. Muchos de ustedes pues ya lo saben, lo viven cotidianamente. Pero vamos a resaltar algunos puntos que debemos de mantener y me parece que es trascendente. Un saludo a todos. Tenemos 139 invitados esta noche. A ver si por ahí luego nos pueden levantar la mano los quienes sean residentes de la especialidad, porque es muy interesante saber que sigue habiendo estudiantes y que nos acompañen en estas charlas. No tengo conflictos de interés. Voy a tratar de ser lo más claro posible. La fuente de la información es todas estas recomendaciones que todos nosotros estamos viendo en estos días, que vienen de FIGO, que vienen de CEMECOG, de ACOG, de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, la Sociedad Canadiense, la Asociación Americana de Endoscopistas, el ESRE. Y bueno, al final, si ustedes me escuchan dar alguna opinión, será totalmente personal y no va a ser de mi colegio, del Colegio de Ginecobstetras de la Ciudad de México, ni de la Federación de Ginecólogos de México.
Comprender el sistema de salud mexicano es muy difícil, es muy difícil para nosotros. México tiene un sistema de salud, como les decía, diverso. La mitad de la población probablemente tiene acceso a la seguridad social y la otra mitad, bueno, tiene hospitales regidos por la Secretaría de Salud Federal y por las Secretarías de Salud de los diversos estados de México. Entonces, no es fácil afrontar una pandemia con un sistema de salud así, que bueno, ya estaba antes de la pandemia. Sin embargo, una de las cosas que es importante para poder entender qué es lo que está ocurriendo actualmente es que desafortunadamente nuestra salud pública está siendo mermada ya desde hace algún tiempo, pues por problemas de patologías crónicas. Y la crisis del COVID-19 pues se presta muy bien para que este caldo de cultivo, como es las enfermedades crónicas, que en México son muy importantes y que nos causan una carga importante, como ustedes pueden ver en la imagen, en los últimos años, la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica, la diabetes, nuestra epidemia tremenda de obesidad, más esta situación del COVID, nos viene a dar un problema muy grave de salud pública en México. Y bueno, pues esto, como les decía, ya lo hemos visto. Estas son las cifras que nos presentaron ayer sobre el número de pacientes que tenemos, o el número de contagiados que tenemos, son las cifras oficiales. Muchos de nosotros, los médicos en México, pensamos que, bueno, que no ha sido la mejor manera, ¿no? La utilización de las cifras que la Secretaría de Salud optó por realizar. El método, pues pensamos que no es real. La verdad es que el número de muertos en la actualidad representa un 10% de los casos que están reportados en México, como lo pueden ver ustedes en esta gráfica. Y algo que es muy relevante y que debemos de pensar es de que, bueno, realmente las cifras las vamos a obtener pues algún tiempo después, no las vamos a obtener ahora, las vamos a obtener en un tiempo después cuando comparemos, como lo han dicho varios epidemiólogos y expertos en el tema, cuando comparemos el número de muertos que hubo en años anteriores o el año anterior a la cantidad de muertos que hay ahora por esta enfermedad tremenda que nos aqueja al mundo. Estos son datos interesantes. Fíjense cómo México, estos datos los recolecta esta economista que es Valeria Moy. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, en las columnas, pues definitivamente el número de pruebas que se realiza en México no dista mucho de lo que se realiza en otras partes. Y de ahí que es muy difícil poder planificar, poder hacer labores de salud pública para poder identificar exactamente en dónde estamos, ¿no? Y de ahí que es muy importante que en un futuro podamos tener una mayor guía para poder hacer esto. Entonces, bueno, rápidamente, en los siguientes minutos vamos a hablar, en más o menos 10, 12 minutos, sobre todas estas cosas que tienen que ver con lo que vamos a hacer en el consultorio. Y como les decía, no hay un lineamiento que cubra cada escenario. ¿Por qué? Porque como también lo decía muy bien Samuel, no hay un lineamiento que cubra cada escenario y por ende las cosas que estamos vertiendo sobre ustedes esta noche, pues vienen de opiniones de expertos. Y todavía no tenemos estudios que concluyan esto. Debemos de modificar las citas de atención obstétrica, por supuesto. Las consultas de atención prenatal las debemos de modificar y ahora les voy a mostrar más adelante cuáles son las recomendaciones que se hacen con esto, porque los esfuerzos de mitigación de la comunidad son importantes, es decir, debemos evitar el contagio, evitando salir, e insistir mucho en decirle, nosotros los ginecobstetras somos los médicos muy probablemente los más cercanos a las familias, y nuestra voz se escucha y se escucha fuerte. Entonces es muy importante que continuemos diciéndole a nuestros pacientes, a las familias, de que aún no es tiempo de salir, que aún es tiempo de seguir en casa para evitar que se colapsen los sistemas de salud. Ya hemos hablado un poco de telesalud o telemedicina, que son temas que ya estaban ahí, pero que ahora con la pandemia es importante que resaltemos, porque para algunos se nos puede llegar a facilitar, para otros no tanto, pero es una herramienta fantástica donde podemos ofrecer salud de calidad, me parece,
y no nada más ahora en tiempos de pandemia. Debe de estar integrada a nuestra práctica ginecobstétrica cotidiana. He conocido médicos jóvenes, no tan jóvenes, que la utilizan, aún en casos, como les digo, que no son situaciones emergentes. Los ginecobstetras y otros profesionales de atención prenatal deben asegurarse que las pacientes que tengan algunas condiciones de riesgo no pierdan sus visitas al médico. Es muy importante estar con ello. Esto parece obvio, pero es fundamental, ¿no? Debemos de recordarle a nuestros pacientes que no deben traer acompañantes en cualquier cita, a menos que sea una persona de apoyo indispensable. Recordarles a los pacientes que no deben traer niños a la consulta. Es impresionante cómo, si no lo hacemos, sí los traen. Y la excusa es decir, pues es que no tengo con quién dejarlos. Pero desafortunadamente todos sabemos que los niños pueden ser propagadores de esta enfermedad y pueden padecer la enfermedad. Ahora estamos descubriendo que hay más casos de niños con alteraciones importantes por el COVID. No debe haber acceso al consultorio en personas sintomáticas y más adelante les voy a enseñar unas gráficas, unos algoritmos para que los pudieran adaptar. Y las citas también se deben de reprogramar si la paciente o su acompañante están asintomáticos. En general, hay unas guías para manejo ambulatorio. Las recomendaciones en general, como decía, la prioridad número 1 es prevenir la diseminación, prevenir que no haya más diseminación de la enfermedad, manteniendo a las personas en casa. Pero bueno, si ya los pacientes tienen que venir, tienen que mantener por lo menos una distancia social, como le hemos llamado ahora, de más de 1.8 metros o divisores en las áreas de consulta. Posponer las citas selectivas, por supuesto, las citas que les llamamos de bienestar o de citas anuales para evaluación pélvica, citologías, etcétera, control mastográfico. Y por ende debemos de individualizar el caso de nuestros pacientes para saber quiénes sí deben de tener acceso al campo médico y quiénes no. Como decíamos, si se puede hacer telemedicina, que se haga. Atrévanse a hacerla. Es una herramienta, como les decía, fabulosa. No debe venir un acompañante a menos, como les decía, que sea parte integral del cuidado de la paciente. Muy bien. Entonces, fíjense, hay recomendaciones específicas. Si la paciente tiene embarazo, si está embarazada y tiene síntomas similares a influenza, hay que hacerle una prueba. Y más aún si esta paciente tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo todos los conocemos: obesidad, hipertensión, alguna comorbilidad que ya tenga, que haya presentado complicaciones, etc. Si las pacientes son sintomáticas, debemos de ofrecerles telemedicina. Un embarazo en el segundo trimestre lo podemos manejar perfectamente desde su casa y recomendarle a la paciente que si sus síntomas son leves, el aislamiento debe ser por 14 días. Si la paciente tiene que ir a hacerse pruebas, hay áreas específicas en muchas instituciones donde ella puede de manera segura asistir, utilizar su N95 o algo equivalente, no digamos similar, porque ya hemos visto que hay N95 similares y no se asemejan mucho. Pero bueno, las pacientes que son sintomáticas, las instituciones ahora estamos teniendo áreas individuales donde las recibimos, les hacemos las pruebas, les hacemos las evaluaciones ultrasonográficas, pélvicas, etcétera, por equipo, por personal que está capacitado y que tiene la protección completa. En las instituciones se deben designar áreas separadas en los consultorios, donde hay un aumento en la desinfección, donde ponen desinfectante de manos en la recepción, debemos de limpiar a la salida de cada paciente. Más adelante, como les decía, les voy a mostrar un algoritmo. Este cuadro es muy, muy, muy importante. Me parece que todos debemos de tenerlo bien en mente. Y las citas de control prenatal ante la pandemia de COVID-19. Estoy seguro que en toda América Latina, en México así lo es, en la medicina privada esencialmente, las pacientes se conocen embarazadas y de inmediato quieren asistir a ver a su ginecobstetra. Muchas veces la primera cita de evaluación de una embarazada es a la semana 6 o a la semana 7. Pero ahora, ante la pandemia, las recomendaciones en general es que si la paciente no tiene síntomas y se siente en general bien, por abajo de la semana 11, una asesoría telefónica o una videoconferencia podría ser suficiente. Esto, como les digo, esto es una propuesta que viene de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y que fue publicada en la revista Gris. Sí debe de ir a hacerse su estudio entre la semana 11 y 13.6 para evaluar translucencia nucal, medición, lo que todos ustedes saben, mediciones hormonales y estudios obstétricos que son importantes. Y como todos sabemos ya, la pauta del control prenatal muchas veces la dicta este estudio, que es de manera fundamental que la paciente sí asista a él
con todos los cuidados. Y en las áreas donde se hacen estas pruebas, pues definitivamente deben de tener todas las precauciones para que esto ocurra. El estudio estructural que realizamos habitualmente entre la semana 18 a 20, se recomienda que se haga en la semana 20 y la cita sí tiene que ser personal. Otra cita personal que se recomienda es alrededor de la semana 28, donde podemos hacer alguna analítica. En la actualidad, fíjense, hay una propuesta de la Sociedad Canadiense donde cambiemos el escrutinio de diabetes gestacional y en lugar de hacerlo en 2 o 3 pasos, de dar una carga de glucosa y posteriormente que la paciente espere de 1 a 2 horas para hacer la prueba, lo que se está recomendando ahora es que se haga solamente una glucemia en ayuno y una medición de hemoglobina glucosilada. Y que con esos datos podemos perfectamente saber qué paciente está en mayor riesgo de diabetes gestacional y darle un seguimiento más óptimo. Las vacunas que debemos de aplicar, influenza, debemos de aplicar el caso de sensibilidad a RH, también debemos de ponerle inmunoglobulina y la TDAP, difteria, tosferina y tétanos, entre la semana 27 y 36. En una de estas visitas presenciales podemos aprovechar para hacerlo. El estudio de ultrasonido del tercer trimestre, si está indicado, en realidad en lo personal creo que sí lo debemos de hacer a todas las pacientes, y hacer una consulta de telemedicina. A la semana 36, escrutinio de estreptococo del grupo B, VIH y algunas pruebas. Y de las 37 semanas al nacimiento, la telemedicina es una opción, aunque también debo decir que en algunos hospitales, bueno, como prácticamente en todos, se recomienda que se hagan pruebas de COVID-19 antes de entrar en trabajo de parto, lo cual es un poco complicado, a menos que sea una cirugía programada, pero más o menos debemos de tener listo esto alrededor de esas fechas. Muy bien. ¿Cuándo debemos de ver al ginecólogo? Lo importante es cuando hay padecimientos urgentes de salud o que se vea afectada la seguridad de la paciente. Si tiene fiebre, si tiene una infección genital o algo que no esté relacionado con COVID, por supuesto que tiene que acudir a consulta. En casos de sintomatología de embarazo ectópico, abdomen agudo, o que la paciente se esté recuperando de algún evento quirúrgico, es fundamental que también acuda o que por lo menos le demos algo de seguimiento, o si hay sangrado uterino anormal por múltiples causas. Algo que es trascendental es que no debemos de dejar de dar anticoncepción. Hay algunas instituciones públicas que particularmente están cerradas para la atención ginecológica y la planificación familiar no puede detenerse porque la planificación familiar salva vidas, todos lo sabemos. La actividad sexual no cesa con la pandemia. Es muy probable que tengamos mucho más trabajo para los meses de enero, los que nos dedicamos a la obstetricia. Y es crucial garantizar que las personas accedan a esto porque es un derecho al final. El prevenir embarazos no deseados ayuda a proteger niñas, mujeres de consecuencias negativas de esto. La anticoncepción, por supuesto, que reduce la necesidad de abortar, los condones, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, debe de priorizarse la planificación o los servicios de planificación familiar durante estos tiempos. Fíjense este dato de México que no nos enorgullece para nada, pero en el mes de marzo pues, se recibieron 26.171 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, el número más alto desde que comenzó el mecanismo de apoyo telefónico aquí en México en el año 2016. Aunque el gobierno insista en que esto no pasa, pues sí pasa y se sabe en todo el mundo qué ocurre. Y es irónico pensar que justo antes de que empezáramos la pandemia, estábamos en un movimiento que defendía la integridad de las mujeres. Este es el teléfono en México, el 01800 Háblalo, donde si una paciente está sufriendo violencia intrafamiliar, es el sitio donde debe de marcar. La telemedicina, lo único que necesitamos es tener acceso a alguna de estas plataformas y muchos de nosotros lo estamos haciendo esta misma noche, pero ya estamos familiarizados con ella. Si no estábamos familiarizados, nos hicieron familiarizarnos porque ahora platicamos con nuestra familia, con nuestros amigos a través de ellas y es importante que tengamos ese conocimiento básico, que comprendamos las limitaciones, que determinemos cuándo es preferible una consulta esencial. Hablábamos en qué puntos de ginecología, en qué puntos de obstetricia, pero fíjense que otra cosa es muy importante. Si sus pacientes los ven, pueden ustedes controlar a veces mucho estrés, ansiedad y depresión, y muchos síntomas que estas mujeres, que estas pacientes nuestras pueden llegar a tener simple y sencillamente por la pandemia en la que estamos viviendo. Esta es una cita donde podrían ustedes acceder. Esto es de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud,
cómo se implementan los servicios de telemedicina. Es una lectura interesante, se las recomiendo. Y aquí en México, Heriberto Lizaola, que es un ginecobstetra potosino, que es muy inquieto, va a tener en estos temas y muchos otros, va a tener un módulo, el segundo módulo de telesalud que está organizado por FEMECOC. Les recomiendo que lo sigan. Por ahora es solo para miembros de la Federación Mexicana. Seguramente Heriberto compartirá su experiencia con América Latina. Fíjense esta trilogía. Esto es lo que necesitamos para una reapertura de consultorios seguros. Mascarillas, equipo de protección personal, pruebas, ya sea pruebas de PCR o pruebas de anticuerpos, y hacer escrutinio de pacientes. Les decía yo, esta es una forma de poder hacer un tamizaje, un escrutinio en el consultorio. Que nuestra paciente llame por teléfono para solicitar una cita o turno, que la misma telefonista le pueda hacer un tamizaje de síntomas, que por lo menos 2 días previos no tenga ninguno. Si la paciente tiene síntomas, entonces debe ser enviada a un triaje y que se hagan los lineamientos. Si no tiene síntomas, le podemos otorgar la consulta, pero ya una vez que viene a consulta, hay que volver a hacer un tamizaje, un escrutinio en la recepción. Si la paciente no tiene síntomas, se le da la consulta. Si está sintomática, pues se le refiere a tratamiento. Este es el hospital donde tengo el privilegio de trabajar, y el área que ustedes ven del lado derecho es el área donde está aislada y donde se hace el escrutinio, el tamizaje, las pruebas. Y una vez que el paciente se identifica o no COVID positivo, es cuando tiene acceso a las diferentes áreas, donde ya sea aisladas o no, para poder ser manejadas. Entonces, fíjense, rápidamente, porque no tenemos ya demasiado tiempo. En una cita de rutina, como ustedes pueden ver en un paciente COVID negativo, en la primera columna, el paciente no está sospechoso y el paciente fue COVID positivo, pero tiene más de 14 días de no tener síntomas, puede verse perfectamente en los consultorios, y nosotros utilizar únicamente un cubrebocas, como decimos acá en México, procurar distanciamiento social. Si está indicado, hay que usar protección ocular, al paciente darle su cubrebocas, y el área hacer una limpieza profunda cotidiana. Si la cita es de rutina y el escrutinio es positivo, entonces hay que referirlo. Si vamos a hacer procedimientos de consultorio, el equipo de protección personal y que el procedimiento no lleva generación de aerosoles, solo cubrebocas y protección ocular, el paciente otorgarle cubrebocas, y en el área hay que hacer protocolos mayores de limpieza. Pero si ya estamos viendo pacientes COVID sospechosos, etcétera, pues debe haber áreas designadas en la institución donde nosotros laboramos y con todos los protocolos, donde la gente del staff debe estar utilizando protecciones, respiradores, batas, guantes, distanciamiento social, etcétera, y que habitualmente estos procesos se lleven a cabo al final del día. Las áreas de consulta, debemos de cuidar el flujo de las pacientes, debemos de procurar, como ya se mencionó, el distanciamiento social, debemos tener un límite establecido de pacientes en sala de espera, monitorearlas telefónicamente, ver por dónde llegan. Si se nos llena la sala de espera, ingresarlas al consultorio o a otras áreas. Hay que limitar, es muy importante que tengamos en cuenta esto, limitar el tiempo de contacto de nosotros con nuestras pacientes en el examen físico. Y que nuestro staff, las enfermeras que nos auxilian o nosotros mismos, tomar los signos evitando la cara de la paciente. Hay que facilitar la limpieza una vez que están los pacientes, quitar los fomites, quitar los arreglos que tengamos en las áreas. El personal de limpieza debe cuidarse, por supuesto. Hay que cambiar los protectores de mesa, limpiar las áreas, todas las áreas de contacto. Hay productos en el mercado especiales para los consultorios y que no dañan el mobiliario. Y al final del día debemos de procurar una limpieza profunda. En este sitio ustedes pueden, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pueden ustedes encontrar estas referencias donde cómo desinfectar las áreas de consulta. Ya casi estamos terminando. Fíjense, estas pruebas, este escrutinio para el personal de salud, es una recomendación que hacen los consultorios en Yale. Y lo que ellos dicen es que su personal de salud, ellos mismos deben de hacer una reflexión de automonitorizarse por lo menos 2 veces al día, que no tengan ningún síntoma en particular. El personal de salud que esté en contacto con pacientes, si tienen síntomas, lo ideal es que se aíslen y que se realicen pruebas. Los que no tienen síntomas, una recomendación es que nos hagamos pruebas de manera intermitente. Como no sabemos exactamente, pero sí es conveniente hacerse pruebas de cuando en cuando. Y de manera voluntaria habrá algunos que se hagan pruebas semanales muy probablemente. El personal de los consultorios que no esté en contacto con pacientes, de la misma forma, si tienen síntomas, aislarse y hacerse pruebas. Y si no tienen síntomas, en ellos no es necesario hacer sus pruebas.
El liderazgo debe de estar al frente de quienes llevan un equipo médico, un personal de salud, pero también las juntas entre ellos mismos deben de ser virtuales. El personal de salud con movilidades, ya lo sabemos, son mayores de 60, pues deben estar en casa, y los líderes en las unidades de salud, pues es muy probable que deban de permanecer. Ya para finalizar, es importante recordar que los alumnos, desafortunadamente, los hemos dejado un poco de lado, particularmente a los alumnos de pregrado y a los médicos residentes que están viniendo a trabajar. Estamos haciendo que trabajen por guardias únicamente, no los estamos exponiendo y no están entrando con nosotros a las cirugías y no estando con nosotros a los partos, porque en realidad todo el personal clínico no esencial debe permanecer en casa. En un entorno académico que se supervisan los residentes, es mejor que no estén en contacto cara a cara. Pero no hay que abandonarlos. Es importante que ahora con la telemedicina y teleeducación estemos más al pendiente de ellos y que también resolvamos sus inquietudes y resolvamos sus situaciones de ansiedad. Estoy seguro que también es fundamental. Y por último, solamente recordar que ser líder en estas lides, pues es, por supuesto, es predicar con el ejemplo. Es innovar, es pensar fuera de la caja, es buscar, normalmente los líderes buscan libertad. Casi todo el mundo se resiste a los cambios, pero los líderes en general tienen 3 dimensiones. Anticipan el futuro, atraen, retienen y desarrollan nuevos líderes y son los guardianes de la cultura, mantienen los valores. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Le vamos a dar entonces la palabra finalmente a Juan Andrés Pérez Wolf, de Venezuela, que va a hablar sobre qué hacer durante la atención de pacientes en el ámbito hospitalario. Juan Andrés es médico cirujano, especialista en perinatología, vive en Caracas, Venezuela, y es docente del curso de posgrado de perinatología del Hospital Universitario de Caracas y del Centro Metropolitano de Medicina Materno-Fetal y Perinatología. También fue director de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina y es vocal y tesorero de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela. Andrés, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Ya tenemos más de 1 hora y cuarto en esta excelente actividad. Quiero felicitar a los médicos y compañeros que me antecedieron y a los organizadores. Vamos a hablar un poco de qué hacer con la gestante en el ámbito hospitalario. Vamos a hablar de las medidas de protección personal durante la atención obstétrica. En primer lugar, pues quiero decirles que al principio de esto, Venezuela es un país que tiene un sistema de salud bastante debilitado y desde la Sociedad Obstetricia, donde ahorita me desempeño como vicepresidente y en conjunto con las otras sociedades de ultrasonido, pues este equipo de trabajo empezamos a ver cómo podíamos nosotros orientar a nuestras mujeres embarazadas y al personal de salud en esta nueva pandemia, porque son muchas las informaciones que llegan y hay que actualizarlas con poco tiempo. Así pues, nosotros publicamos nuestros algoritmos, nuestras guías de tratamiento, pero sin embargo, esto todos los días se va actualizando y tenemos que partir entonces, de acuerdo al tema que vamos a abordar, es de esta premisa, que tenemos que evitar la propagación de la enfermedad y eso es lo que nos va a permitir de alguna manera superar esta pandemia, entre otras cosas, sabiendo que tenemos algo en contra, es el R0 de esta enfermedad que es bastante alto y adicional a eso, nosotros trabajamos con pacientes y sobre todo estas embarazadas en el ámbito hospitalario y personal médico que está alrededor de nosotros, que por supuesto generan aerosoles. Y fíjense que aerosoles de menor tamaño como la exhalación puede llegar a 1,5 metros, tos a 2 metros y el estornudo a 6 metros. Es decir, que estamos expuestos de manera muy fácil a contagiarnos a través de esto. Este estudio es bastante interesante donde compara de alguna manera el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2 y fíjense cómo podemos tener inclusive este virus en la actualidad hasta 72 horas. Y la persistencia en diferentes superficies, fíjense, papel y madera hasta 4 días, pero fíjense esto, guantes quirúrgicos que usamos hasta 8 horas y las batas impermeables que usamos para protección hasta 16 horas.
No hay nada más devastador y desmoralizador que la confirmación de una infección cruzada en miembros del equipo de atención médica. Y ahí se exaltan muchas veces nuestros valores de solidaridad cuando nos enteramos que un compañero está enfermo, se contaminó y además que las pacientes quieren que nosotros estemos sanos. Por eso es importante tomarse unos minutos para hablar de la protección del personal médico en el ámbito hospitalario. Lo primero es las máscaras. Han salido muchísimos artículos que nos hablan de los diferentes tipos de máscara. Por supuesto, conocemos como aquí la N95, la máscara quirúrgica y los protectores, las pantallas. Sin duda alguna que la máscara N95 y la quirúrgica pueden reducir la transferencia de gotitas respiratorias de estas micropartículas de persona a persona. Además que puede impedir la sangre y fluidos que lleguen a la boca, evita la inhalación de gotas y partículas grandes, pero sin duda alguna que lo principal y la máscara que es recomendada es la N95, que evita la inhalación del 95% de micropartículas. Y esto, la máscara facial, de alguna manera es de uso complementario con las dos, no debe ser el único instrumento utilizado. Existen muchas publicaciones en relación a los distintos equipos de protección personal, instituciones, centros. Por ejemplo, este es un hospital mexicano, hablando de Rodrigo. Fíjense que los clasifican en 3 tipos de equipos de protección personal de acuerdo al área donde vamos a estar. Así tenemos un equipo básico o estándar que se debe utilizar en áreas de baja prevalencia, por ejemplo, en el consultorio o en el área de triage, en donde debemos utilizar botas, al menos la bata, la máscara, la mascarilla quirúrgica o la N95 y siempre protectores oculares, además de otros para etapas más avanzadas, que es el equipo de protección completa en áreas de mayor prevalencia, en donde pueden estar los casos sospechosos, o en áreas donde vamos a hacer procedimientos invasivos, inclusive en el quirófano. Y fíjense que comenzando de abajo hacia arriba, ya no solamente son las botas, sino cobertores de piernas con batas, y aquí debemos utilizar el complemento de nuestra máscara con la pantalla facial, al igual como lo promueven las otras instituciones. Es prácticamente similar, pero tenemos también equipos de protección personal avanzado, como es el equipo HAZMAT, que lo debemos utilizar en áreas de alta prevalencia y sobre todo en sitios donde hayan casos sospechosos. Pero algo muy importante que tenemos que saber en relación a el equipo de protección personal, no solamente ponérselo, sino que debemos participar en la preparación de la ruta protocolizada de nuestros hospitales, y en relación a estas áreas tenemos que conocer que el área de vestido tiene que ser diferente al área de vestido. Debemos ocupar una sala para ponernos el traje y otra sala para desvestirnos. Debemos contar con un ayudante para evitar contaminación. Es importante siempre tener un supervisor entrenado. Listas de chequeo es lo que se promueve para la utilización para vestirse y desvestirse. Además que el personal debe recibir capacitación de cómo vestirse y desvestirse, y además de demostrar competencia. Así pues, por ejemplo, fíjense que este equipo de protección personal, estas imágenes que deben estar en todos estos sitios, por ejemplo, este es zona verde o lo que llamaríamos el equipo básico. Fíjense cómo está una lista de chequeo para el área verde, cómo debe ser el procedimiento de entrada y cómo debe ser el procedimiento de salida. Otras instituciones como el Johns Hopkins, fíjense que esta lista de chequeo donde nos dicen primero, bueno, tiene que tener todo el material a mano, está el área de lavado de manos, está la persona que supervisa, la persona ayudante, y inclusive nos dan reseñas de que debemos quitarnos todo tipo de anillos, las mujeres recogerse el pelo, y está un procedimiento de cómo debe irse abordando el área de vestido. El área de vestido debe seguir un orden. Fíjense que las recomendaciones todas hablan de que debemos comenzar de abajo hacia arriba, comenzar por las cubiertas de los zapatos, luego lavado de manos, y así sucesivamente. Todo esto sigue un orden de acuerdo a esta lista de chequeo. Y fíjense, después al desvestirnos,
lo primero que nos quitamos el primer guante y tenemos que tener un área para el desecho de este material que usamos. Fíjense, después de quitar un guante, nuevamente debemos utilizar las sustancias desinfectantes para proseguir con el desvestido de todo este material. Existen múltiples instituciones que hablan de cuál debe ser el material ideal, cómo quitárselo y cómo ponerlo. Fíjense que hospitalización en consulta externa, y no solamente nos hablan del médico, auxiliares, servicios generales, el técnico, el camillero, etcétera, etcétera, además de los procedimientos para cirugía. Porque como nos decía hace un rato el doctor Vitía, no es solamente no contagiarse, sino también es no contagiar a los otros, y por supuesto estos equipos de protección personal, nosotros como médicos debemos también velar porque todo el personal cumpla con la manera adecuada de protección personal. Y hablábamos de que deberíamos tener un personal instruido. Definitivamente tenemos menos errores cuando tenemos un personal instruido en cómo debemos vestirnos y cómo debemos desvestirnos. Y esto es una manera también de nosotros tratar de evitar contaminarnos y no contaminar a los demás. Además de eso, en el ámbito hospitalario debemos participar nosotros como ginecobstetras en la preparación de la ruta hospitalaria protocolizada. Las pacientes, todos los pacientes, cuando tenemos ya signos de sospecha o están positivos, no deben deambular o no deben seguir por las mismas rutas donde están los otros pacientes, y por supuesto esto no escapa a nuestras embarazadas. Para esto, esta ruta hospitalaria protocolizada, nosotros como ginecobstetras, como especialistas en medicina materno-fetal, debemos trabajar dentro de este equipo interdisciplinario para saber cómo debe ser el manejo en el triaje, en la hospitalización, en el retén, y obviamente Lucy no es de nuestra incumbencia directa, pero sí vamos a ser parte de ese manejo interdisciplinario. En el triage definitivamente una de las recomendaciones que debe estar fuera del área obstétrica, el sitio de detección de síntomas, antecedentes epidemiológicos, y donde debemos utilizar estos equipos de protección estándar, y donde deben estar estos algoritmos de trabajo. Particularmente aquí está el algoritmo de trabajo que nosotros publicamos en nuestra revista, donde además de los síntomas, antecedentes epidemiológicos, que ya prácticamente el antecedente epidemiológico está pasando a un segundo lugar porque ya estamos encontrando en todos los países los casos autóctonos, pero fíjense que este es el sitio donde nosotros debemos saber para dónde va cada una de las pacientes, dependiendo si la prueba es negativa, si la prueba es positiva y si hay criterios de severidad o no, para saber para dónde va a estar hospitalizada esta paciente. Además, esta ruta protocolizada no es solamente en la hospitalización, sino que previamente los sistemas sanitarios, los gobiernos deberían conocer cuáles son esos hospitales terciarios designados para la atención de las embarazadas, y además cuáles son las instalaciones de aislamiento efectivas, y deben promover o dotar el uso de estos equipos de protección personal, dependiendo completo o avanzado, dependiendo de donde estemos, y por supuesto en las áreas de hospitalización ya debería ser equipos de protección completa. Los casos sospechosos deben ir a un aislamiento que puede ser en un área hospitalaria dependiendo de la capacidad, o en domiciliario, y los casos confirmados deben ir a áreas especiales. Y se recomienda lo que se llaman las salas de presión negativa o unidades designadas para el agrupamiento. Y aquí es donde venía a propósito de lo que decía el doctor Egón, de la reconversión de muchas de estas camas. Lo ideal, estas salas de presión negativa, que tienen extractores muy potentes con filtros que tratan de evitar la contaminación a las áreas externas, además que tienen otros filtros que también limpian el aire de ingreso. Por supuesto, esto es en hospitales muy costosos, nuestros países, y sobre todo en particular el nuestro, pues sabemos que tienen sistemas muy debilitados de salud, donde muchas veces esto no es lo que podemos tener, aunque esto sería lo ideal. Pero hablando de la hospitalización y tomando la palabra de Egón de la reconversión de camas, por supuesto, ellos deberían estar en habitaciones individuales en hospitales,
y en los casos en que no contemos más, por supuesto, se puede realizar el agrupamiento de pacientes confirmadas. Todas estas pacientes confirmadas van a un mismo sitio y, por supuesto, estas pacientes confirmadas con signos de gravedad, debemos nosotros estar personal que pueda detectar los signos de emergencia. Existen muchos signos de emergencia para determinar cuál es la paciente que debe salir de la hospitalización e ir a un área de mayor cuidado, como por ejemplo puede ser una unidad de cuidados intensivos. Signos de alarma modificados como el MEOS. Nosotros, de acuerdo a nuestro algoritmo, nosotros lo que utilizamos es el QuickSOFA, y esta es parte de nuestro algoritmo. Fíjense que están los parámetros del QuickSOFA para determinar cuál es la paciente que debe ir a un área de mayor cuidado. En relación al parto y la cesárea, por supuesto, está muy bien establecido, y aunque controversial, que la vía del nacimiento depende de condiciones obstétricas y también del estado fetal y materno. Aquí lo que siempre hemos aprendido en obstetricia y en medicina, que es la individualización de cada caso, con los signos vitales que cada uno de ellos debería tomar. Pero fíjense, anestesia peridural recomendada, evitar anestesia general e instrumentación de la vía aérea, porque la instrumentación de la vía aérea puede ser generadora, por supuesto, de aerosoles. La cesárea, bajo estricta indicación obstétrica, aunque debemos considerar casos y criterios urgentes de finalización del embarazo. Y aunque controversial lo que voy a decir, ya prácticamente sé que estoy en el tiempo, la transmisión vertical tiene limitada evidencia. No hay evidencia en la actualidad de líquido amniótico, cordón umbilical, pero se ha demostrado la transmisión a través de la vía respiratoria de lactantes, y hay reportes recientes de inmunoglobulina M por SARS-CoV-2 en neonatos. Pero también esto más reciente, fíjense, muestras en heces, lo que ha traído controversia en relación si la paciente positiva debería ir a un parto vaginal. Y en relación a esto, hay algoritmos que dicen, bueno, si la paciente es positiva y la recomendación es el parto vaginal, pues hacer lo que se llaman pruebas rápidas para determinar si están las heces y complementar con la individualización de cada caso, aunque, fíjense, más recientemente, la visualización de SARS-CoV-2 en placenta a través de microscopía electrónica, que fue un artículo de la semana pasada. Pero tenemos en esto, fíjense, este trabajo todo el mundo lo conoce, de 215 admisiones, 4 sintomáticas, 211, pero fíjense esto, de estas pacientes, de estas admisiones, 29 casos fueron positivos, 14% de estas pacientes fueron positivas asintomáticas, y de aquí en adelante viene una promoción de realizar pruebas al ingreso. Y aquí viene este artículo de habla de la protección en el momento del trabajo de parto y parto, donde promueve que todas las pacientes en trabajo de parto deberían tener una prueba para detección de COVID-19. Todos los proveedores de trabajo de parto deben usar máscara, que además es algo importante, se debe intercambiar entre pacientes. Dentro de la sala de parto debe haber el mínimo personal indispensable para la atención de esta paciente. Y algo importante, que el parto es generador de aerosoles. Estamos ante una situación que puede producir en algunas de nuestras madres hipoxia materna y respuesta inflamatoria, con un potencial daño fetal que en este momento todavía no lo sabemos, y por eso es importante la detección temprana de nuestras embarazadas, hacer la vigilancia fetal adecuada con un manejo obstétrico adecuado, pensando en la programación fetal, que todavía no sabemos, y que esto puede ser objeto de múltiples discusiones. Los dejo con esta foto. Este es en nuestro centro privado donde trabajo, donde esta es una de las áreas de aislamiento con el personal. Fíjense que no son batas descartables, es bata lavable, porque definitivamente a veces los presupuestos pues pueden ir mucho más allá de un material descartable. Esto es uno de los centros que en Venezuela privados que atienden más pacientes con COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Realmente hemos tenido una asistencia importante, gente que se ha mantenido durante todas las charlas.
Y bueno, creo que aprovechar los últimos minutos para responder para algunas preguntas que se fueron planteando. Empiezo por algunas de las últimas, porque creo que son las más operativas. Una dice, ¿cómo plantea la valoración de los latidos cardíacos fetales por telemedicina a partir de las 37 semanas? Porque lo que se plantea no son consultas presenciales, y yo me lo planteaba desde el punto de vista de la parte legal, que también compete, es decir, a todo nos da un poquito de miedito, diría alguien, de decir, bueno, señor, está todo bien, por lo que usted, su bebé se mueve y todo, y de repente que aparezca un feto macerado de más de una semana, porque no tuvo control. Entonces, desde el punto de vista de lo legal, hay muchas cuestiones. ¿Qué es lo que opinan? Yo pienso que esa sorpresa de un feto macerado al término del embarazo sería si los controles previos no se hicieron de forma adecuada, ¿no? O sea, si tenemos un buen estudio en primero, un buen estudio en segundo, un buen estudio en tercer trimestre, el seguimiento de una embarazada sana que no tiene ninguna condición de riesgo, estamos hablando de embarazadas sanas, que no tienen condiciones de riesgo y que tienen 3 estudios ultrasonográficos muy bien llevados y estudios de laboratorio bien, es ahí en esas pacientes donde podemos seleccionar y hablar con ellas y decirles, cuenta tus movimientos, vigila cómo están, vamos. Y nosotros, conocemos, los ginecobstetras somos cercanos a nuestras pacientes, hablamos con ellas, sabemos exactamente, y le decimos, si tú sientes una disminución de movimientos, si vemos que los síntomas están diferentes, es decir, hay que individualizar el caso, no lo podemos hacer para todas. Pacientes que tienen morbilidades, pacientes que tienen estudios con datos de restricción en el crecimiento, por supuesto que no debemos dejar de verlas, debemos de darles el seguimiento óptimo. Y también para eso hay ciertas recomendaciones, ¿no? En qué momento deben de ir a vigilarse, en qué momento deben hacerse una prueba sin estrés, un estudio de perfil físico o una medición de la velocimetría Doppler. Pero no es para todo el mundo, por supuesto. Aprovecho, ya que estás hablando tú, para preguntarte, hay una pregunta también de México que dice, se ha notificado en México hasta un 30% de pacientes asintomáticas positivas, un signo de sospecha de la saturación de oxígeno menor al 93%. ¿Qué opinás sobre esa recomendación y cómo la evaluarías? Sí, sin duda eso es lo que se dice, que por abajo 95, 93% hay que considerar a las pacientes positivas. El problema, o sea, todos desearíamos tener acceso a pruebas y eso facilitaría mucho más las cosas, obviamente, ¿no? Porque efectivamente, ya lo habíamos visto desde Nueva York, 20% de las pacientes son positivas. Por ahí hay algunas instituciones, tengo comunicaciones personales donde es tan alto como hasta un 30% en algunas salas de labor. De ahí que siendo un sitio donde no tenemos acceso a pruebas universales, esa puede ser una forma de poder saber, y la verdad es que si no tenemos pruebas, como ya lo decía Juan, hay que tratar a todas las pacientes como positivas, y nosotros, tanto el personal de salud como las medidas que hagamos con la mamá y los recién nacidos, como si fueran positivas, hasta no realmente saberlo. Una pregunta que me suena futurista para todos, porque realmente ojalá tuviéramos, creo, la respuesta, pero dice, sin duda alguna lo peor que nos puede pasar después de la pandemia es que sigamos siendo los mismos. ¿Cuáles consideran que serían los cambios que van a ocurrir en la población general, en pacientes, en los médicos, en su práctica médica? Creo que podríamos escribir un libro y ser futurólogos, pero bueno, según el criterio de ustedes, ¿cuáles piensan que van a ser las cosas más trascendentes al respecto? Samuel, Egon, Sí, ¿me señor. escucha? ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Bueno, sí, perfecto. sabemos que vamos a tener que convivir con el coronavirus, yo no sé cuántos años, pero por lo menos 2 años. Incluso aunque tengamos la vacuna, vamos a seguir dando vuelta el coronavirus. Erradicarlo yo creo que es ciencia ficción por ahora. Así que vamos a tener de todas maneras que una vez que se acaben las cuarentenas o tomemos medidas menos restrictivas, viene esta famosa nueva normalidad en que ya vamos a tener un mayor distanciamiento social, vamos a tener que seguir manteniendo algunas cosas como el lavado frecuente de manos. O sea, el mundo
va a tener un antes y un después de esta pandemia. Probablemente volvamos a hacer lo mismo en el transcurso de varios años más. Pero yo me quería referir también, y perdona que te saque de esto, en referencia a la muerte fetal in útero. Me tocó hacer una editorial de muerte fetal in útero en la revista nuestra, y resulta que, bueno, yo creo que es un cáliz muy amargo del equipo médico y especialmente de la obstetra, para darle las noticias a la madre y a los familiares que el bebé murió dentro. Y no tiene que ser necesariamente un feto macerado. Se mueren fetos en el interior del útero y no sabemos la causa. No tenemos, la paciente tiene sus controles normales, tiene sus exámenes normales y ¡pum!, se muere el bebé. Y muchas veces la única herramienta que tenemos para saber realmente la causa es el estudio exhaustivo de la placenta. Y en el caso del coronavirus, como este es de alguna manera un virus que provoca un síndrome inflamatorio generalizado, debiéramos tener algunos signos de anatomía patológica en esa placenta que nos dijera que probablemente hay alguna infección. A lo mejor no me va a decir que es el virus, pero me va a decir que si la paciente tiene un COVID positivo, lo más probable es que sea esa la consecuencia. Quería referirme también a Juan Andrés, mencionaba, la verdad que no sé si las tiene, pero me da una envidia cuando todo el mundo dice salas con presión negativa, qué sé yo, la veo medio lejos, y dentro de ello hay una pregunta respecto a quién paga los insumos, porque es real, hablamos de salas de presión negativa, todo el mundo estuvo preocupado por los insumos, y la realidad que así como digo lo de la Argentina, salieron máscaras, debe haber millones, pero no tenemos barbijo adecuado, por ejemplo, porque todo el mundo salió a imprimir con las impresoras 3D máscaras, pero no hay barbijos. Y realmente lo otro que les quiero preguntar a todos, ya que porque esto se trata de un panel de excelencia latinoamericano, si han tenido la oportunidad de ver lo que nosotros vivimos en nuestro hospital, donde tenemos un comité de crisis espectacular que pone toda la normativa. Ustedes saben, por ejemplo, que el mate es de consumo argentino y en cierta manera de exportación para algunos países latinoamericanos. Bueno, el mate estaba prohibido, está prohibido por el comité de emergencia, y sin embargo uno va al comedor y de repente, peor, hay personal que ha dicho, yo si no puedo tomar mate no vengo. Ustedes al respecto, ¿quién no cumple las normas en sus países como países latinoamericanos? ¿Tienen posibilidad de sanción realmente a separar ese personal? Porque en la Argentina es muy difícil eso. La realidad es que nadie toma la sanción o decir, muchachos, nos está perjudicando a todos. Juan, sí, te escuchamos. Sí, fíjate que sin duda alguna que en estos minutos hablamos de lo ideal y sin duda alguna que cuando estamos en un panel así de excelencia uno tiene que hablar de lo ideal, pero también, como dije anteriormente, sobre todo en nuestro país, tenemos un país en este momento sumergido en una gran crisis de todo tipo, pero entre esas la económica, donde no tenemos acceso a esas cámaras de presión negativa. Y en relación, y esto tiene que ver con lo que dicen muchos artículos. Bueno, si usted no tiene la N95, pues use la mascarilla, quirúrgica. Y si no tiene la mascarilla quirúrgica, bueno, pues trate de hacer algo, pero protéjase. Y ahí es donde viene el valor de nosotros como éticos de tratar de protegernos nosotros y tratar de proteger a los pacientes y tratar de proteger también a los familiares que en algunas oportunidades pudieran acompañar a estos pacientes. Entonces, hay que tratar y los médicos latinoamericanos estamos acostumbrados, y en particular en Venezuela, a trabajar con lo que podamos. Y siempre nos inventamos para tratar de protegernos nosotros y proteger a los demás. Sin duda alguna que, ¿quién debe pagar todo esto? Pues esto lo debe pagar el sistema de salud. Si estamos en un sistema público, lo debería pagar el gobierno. Y si estamos en un sistema privado, pues la dotación debería estar por parte
de la administración de esos centros privados. Pero tenemos que trabajar con lo que podamos sin poner en riesgo nuestra salud, sin poner en riesgo a nuestros pacientes. Y si definitivamente no tenemos con qué protegernos, pues entonces estamos nosotros desprotegiéndonos nosotros, desprotegiendo a nuestros pacientes, y eso sí no es ético. Debemos tratar de tener los mínimos implementos para poder evitar contagiarnos y contagiar a los demás. Somos un grupo donde, digamos, predominan los perinatólogos. Sí, Egon. Activa el micrófono. Iniciar audio. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha. Ya, mira. Aquí hay responsabilidades compartidas. Uno es la autoridad sanitaria que dicta todas las directrices para prevenir y para evitar contagiar, como decía el colega. Pero la población es irresponsable, es terriblemente irresponsable. No respeta las cuarentenas, no respeta el uso de protección personal. Y aquí lo que el gobierno hizo fue multar. Hoy en día en Chile, el que anda sin mascarilla y lo fiscalizan, eso significa una multa que es bastante onerosa. Por lo tanto, al que lo pillan, no les van a quedar ganas, digamos, de volver a andar, de ambular por la calle sin mascarilla. Eso es lo primero. Y lo segundo, en relación al quien paga, afortunadamente en Chile paga el Estado. Y paga el Estado tanto en la parte pública como privada. O sea, aquí no hay diferencia entre los pacientes que son del sistema público, que es el 80%, y un 20% el privado. No tiene que haber diferencias ni estar supeditado al factor económico. El Estado paga, digamos, por la salud de todos los chilenos ante esta pandemia. Ahora, también han aparecido algunas cosas dramáticas. Hay gente que tiene una segunda casa. Hay gente que dice, bueno, yo me voy a la playa o yo me voy a la montaña. Hay cordones sanitarios que no te permiten. Al principio fueron bien generosos, que hicieron educación. Ahora no. Ahora tiene, fuera de la multa, vas a la cárcel en forma preventiva y puedes ser condenado incluso hasta 561 días. Es decir, uno tiene que de repente usar el rigor de la ley para hacer entender a algunas personas de que si bien ellos no tienen síntomas, a lo mejor son portadores asintomáticos, pero su irresponsabilidad mata personas. Hay gente aquí que se ha dado el lujo de hacer fiestas para 400 personas con cuarentena y con cordones sanitarios que los han burlado de alguna manera, y bueno, en estos momentos ellos están con procesos sanitarios y con procesos penales. Yo creo que todos coincidiríamos con la pregunta, pero aspiro a ustedes a la consideración. Hay alguien que pregunta, dice, en este momento donde hay un gran manejo de redes, chats y cosas, ¿qué pasa con respecto a mencionar el nombre de un paciente en un chat y la posibilidad de la sanción y todo eso? Para mí es totalmente antiético y condenable, pero ¿está contemplado en las legislaciones de ustedes también? Sí, por supuesto. En México existe una ley de protección de datos personales y acceso a la información que es muy clara y sí, debemos de cuidar y vigilar, velar nosotros mismos por la seguridad de la privacidad de nuestros pacientes. Entonces, sí, por supuesto, ahí está. Creo que la pregunta también iba en relación, o lo que vi por allí es, ¿existe algún riesgo de compartir correo electrónico, teléfono celular o nombre de nuestros pacientes? Sí, es justo eso lo que hemos comentado. No debemos de evitar todo eso. Si vamos a presentar un caso, es muy fácil borrar el nombre de los pacientes y no dar sus datos personales. Una pregunta que también surgió, si bien la mayoría son perinatólogos, pero estimo que muchos hacen ginecostetricia, ¿cuánto diferir los controles de screening
ginecológicos habituales, porque hablamos más de la parte obstétrica, pero concretamente ante una paciente y vamos a agregarle patología, qué sé yo, que tiene SIL de bajo grado, ¿ustedes están cumpliendo las normas internacionales de la IGSL o realmente tienen conductas particulares? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, sí se escuchó. Bueno, yo creo que ahora ya algunas organizaciones, por ejemplo, los servicios de reproducción asistida, están promoviendo ya, digamos, en algunos sitios la vuelta a dar servicios. La telemedicina es muy útil particularmente en el abordaje de estos casos porque sí se pueden empezar a solicitar estudios a la pareja infértil y se puede avanzar en el manejo. Las pacientes que, como todos los como hemos dicho, estamos aprendiendo de forma cotidiana y pensamos que en un par de meses todo va a acabar. No vamos a regresar a lo normal, pero sí a una cotidianidad diferente, donde podamos tener oportunidad de seguir solicitando estudios de imagen, mastográficos, controles de laboratorio, etc. Yo mencionaba un poco en la charla que era importante mantener la cercanía con ese grupo en particular de pacientes, con las pacientes que están en climaterio, con las pacientes que están en seguimiento de cáncer, con las pacientes que estamos en espera de operar porque tienen un tumor benigno. El que nos vean, el que hablen con nosotros, el que sepamos, el que les demos seguimiento de sus síntomas, yo creo que es importante en estos tiempos que lo hagamos. Ya se verá si desarrolla algún cuadro agudo, alguna de ellas, bueno, pues la urgencia de hacer cirugía. Pero anticipar exactamente la fecha para nosotros acá en México es muy complejo. De la mano de tu respuesta, la pregunta es cómo están viviendo, por supuesto son distintas realidades, pero les doy un ejemplo. Desde cuando esto empezó, mi hospital guardó todas las camas, se suspendieron todas las cirugías programadas. Nosotros somos un servicio que opera mucho cáncer, pero todo el resto de patología benigna se dejó operar y tenemos día de quirófano libre y hay camas relativamente libres mientras no tenemos. En Santa Fe, en mi ciudad, hace un mes que no hay casos. Entonces la pregunta es, ¿cómo aguanta el sistema sanitario ese gasto que se está perdiendo en realidad? Porque no se está usando el sistema en su totalidad y a la espera de... ¿Se escuchó? ¿Ustedes tienen algo previsto o están ustedes en plena crisis con retención del uso de las camas y del sistema? Bueno, yo no quiero monopolizar, digamos. Te conocemos. Pero sí, en un primer momento fue flexible, pero hoy en día, en la medida que tenemos más casos, gracias al testeo, fundamentalmente el testeo por PCR, tenemos muchísimos casos de pacientes asintomáticos y por lo tanto vectores. Esa es una primera cosa. Lo otro que quería yo decirle, y ya contesto lo que tú has preguntado, es la experiencia que ustedes pueden tener, porque en los centros privados están haciendo el diagnóstico a través de resonancia. La resonancia te da un patrón patognomónico de la neumonía por COVID. Así que también eso es un elemento valioso para el diagnóstico. Claro que no está al alcance probablemente del sistema público, en alguna parte de los hospitales terciarios sí, pero no generalizado. Y se detuvo, no solo en la parte pública, sino también en la parte privada, se detuvo la atención de pacientes que no fueran COVID totales. Se dejaron de hacer las cirugías selectivas. Se mandaron pacientes para la casa para evitar, digamos, la posibilidad de contagio intrahospitalario y a la espera, digamos, y que se ha ido cumpliendo, de la reconversión de camas. Hemos aumentado un 100% de las camas originales útiles que teníamos en la parte pública. Se le ha pedido lo mismo a la parte privada y ellos han cumplido, les pidieron que lo aumentaran también un 100%, están en un 15% y ahora los presionaron más
desde el ministerio están tratando de llegar a un 30-40% de aumento de estas camas en la parte privada. Y las cirugías electivas están absolutamente detenidas. Lo que sí se atiende, por supuesto, toda la otra patología que es prevalente, ya sea estacional o de las enfermedades, digamos, cardiovasculares y cerebrovasculares que no pueden esperar. ¿Y llegan a los hospitales eso, Alfredo, en Panamá? ¿Ustedes cómo lo están viviendo? Sí, sí, allá en Latinoamérica, acá no escampa. La verdad es que la realidad, por ejemplo, el punto de mantener la información personal lo más privada posible, eso está normado aquí en Panamá, no podemos difundir la información de las pacientes. Segundo, estamos trabajando, por ejemplo, a nivel de toda la nación, priorizando solamente lo que es el tema de COVID. Toda la estructura sanitaria y los recursos prácticamente se están se están dirigiendo a ese tema en especial, donaciones. El Estado o el gobierno también ha implementado sistemas para poder llegarle a las personas con problemas crónicos, por ejemplo, que no estamos atendiendo de manera cotidiana. Entonces hay que darle sus medicamentos. Por ejemplo, la Caja de Seguro Social se los está dando de 3 meses a 6 meses vía digital para poder tratar y que no se queden sin medicamentos las personas crónicas. Pacientes en la consulta externa solamente estamos viendo, por ejemplo, la mayoría de las pacientes que estoy viendo en la actualidad son pacientes embarazadas, controles prenatales, que se pueden complicar y referirlas a aquellas definitivamente que tengan que ser habladas a nivel hospitalario. En el hospital están abiertos los cuartos de urgencia, se ve pacientes que vengan a una urgencia franca embarazada, cualquier urgencia ginecológica se estaba atendiendo. Cirugías ambulatorias, cirugías programadas en este momento, estamos en el proceso de una nueva realidad. Estamos en el proceso de que el gobierno y el salud pública está una nueva realidad en fases. O sea, estamos en la fase 1, solamente está viviendo pocas cosas y en la medida que va pasando el tiempo vamos a abrir más cosas. Pero, por ejemplo, es probable que el otro mes, ya en el hospital donde yo trabajo, en Sanayón, ya comencemos a hacer histerectomía. Pero tenemos que hacer un proceso previo a ese tipo en donde tenemos que hacer el protocolo, qué tipo de pacientes vamos a operar, etcétera, etcétera, y todo lo que significa comenzar nuevamente en una nueva realidad. Pero sí, se está trabajando en eso, y también creo que la ayuda digital, con respecto, hay un número 169 aquí en Panamá que llaman a las pacientes y hacen cualquier tipo de pregunta, ya sea si tienen algún síntoma, qué hacer, si tienen que hacerse la prueba, la dirigen, si tienen problemas psicológicos, si tienen problemas de depresión, las dirigen hacia los especialistas para poder darle algún tipo de respuesta online a sus problemas. Y bueno, estamos aprendiendo los he estado escuchando, y creo que hemos tenido los mismos problemas en el transcurso de la pandemia, algunos más, otros menos, pero creo que lo importante aquí es que los grupos, las personas o las poblaciones más disciplinadas son las que van a de repente a tener mejores resultados y salir más rápidamente. No vamos a salir rápido, pero más rápidamente a tener otro tipo de normalidad para que la actividad económica, porque esto tiene que ser un balance, salud y la actividad económica se vuelva a su normalidad, entre comillas. Bueno, muchas gracias a todos. Dado la hora, Diego, no me deja. No quiero que termine. No se escucha. Abrí el micrófono, por favor. El micrófono. ¿Ahí? Sí. Ahí se escucha, Ahora ya. sí. Ya. Bueno, una de las cosas que es muy importante, que es consecuencia de esta pandemia, es la situación financiera. Nuestro país, afortunadamente, ha hecho una fiebre legislativa espectacular, digamos,
y ha sacado parte de sus recursos. Afortunadamente no tenía una deuda externa muy grande, así que era posible echar mano a las reservas, y se están dando una serie de bonos por leyes a la población más vulnerable. Aún así, a pesar de eso, es necesaria aún una mayor protección social. Los países incluso desarrollados ya cayeron en recesión. Estamos prácticamente en una recesión mundial, y yo creo que todos los países vamos a caer en una recesión. Pero el dilema va a ser en algún momento, sigo en cuarentenado para salvar la salud, pero me muero de hambre en mi casa, o salgo a trabajar y me someto a todo el rigor de la ley si me pillan. No solo el dilema de la última cama, sino que el dilema de la supervivencia básica, que eso puede ocurrir también. No sé si... ¿Qué les pasa? Bueno, me da justo el pie como para cerrar, porque me sirve para que, primero, la reflexión es que evidentemente vamos aprendiendo uno de otro, y si bien vivimos la misma realidad, parece que es la misma película en distintos tiempos y vamos viendo distintos cuadros. Entonces, está muy bueno el reflexionar y ir aprendiendo de los que vivieron la misma situación antes, como decía Alfredo. Pero te decía que me la dejaste picando, porque los próximos 2 webinarios, uno va a ser precisamente esto, ligado a la parte económica, es decir, cómo gestiono mi consultorio, cómo puedo cobrar. Hablábamos de la teleconsulta, puedo cobrarlo, cómo manejo mi personal. Mi consultorio quedó muy grande y tengo muchas secretarias, ¿la despido o no la despido? ¿El gobierno me va a poder dar un préstamo? Bueno, son todas cuestiones que creo que todos vivimos y van a ser tratados en el próximo webinario, en uno de los 2 próximos webinarios, y el otro que va a estar tratado más por el comité ejecutivo, que tiene que ver con el liderazgo y la función de los líderes en circunstancias como esta, es decir, cómo actúo, cómo me comparto, qué puedo hacer, de qué forma puedo apoyar a toda mi gente, incluso el futuro de las sociedades que dependen de todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias por los aportes. Para mí fue realmente de mucho crecimiento, y bueno, muchas gracias por participar. Un abrazo a todos. Muchas gracias por invitarnos, y muchas gracias a todos los que nos visitaron. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. La verdad que, como siempre, un gusto compartir este aprendizaje con ustedes. Solamente comentarles y mostrarles básicamente lo que va a ser el próximo encuentro, que vamos a tener el 2 de junio, como decía Milo, liderando las organizaciones médicas en tiempo de COVID, y donde básicamente vamos a hablar sobre diversos temas. Hay panelistas de todas las sociedades, de casi todas las sociedades de Plasó, y obviamente hablaremos de lo que son las relaciones interinstitucionales, las alianzas estratégicas, cómo emplear liderazgo en estos tiempos, las políticas institucionales con las relaciones federadas, los desafíos de la gobernanza de las sociedades médicas, los aspectos administrativos e impactos financieros, y el presente y futuro de las actividades académicas. Así que bueno, tendremos también un panel de discusión con los integrantes del Comité de Desarrollo Directivo que coordina el doctor Néstor Garelo. Así que muchas gracias, los esperamos el 2 de junio, y ya les iremos informando de las siguientes actividades.